Ya pasando a la presentación de la conferenciante de hoy, ella es doña Rosa López Torrijos, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha ejercido también como investigadora en las universidades del País Vasco, de Génova y Roma, así como en el Instituto Velázquez del CSIC. Su campo de trabajo primordial está relacionado con la iconología y la pintura española e italiana, fundamentalmente de los siglos XVI y XVII, además de en las relaciones entre pintura y literatura y en las correspondencias artísticas hispano-italianas y sobre todo la mitología. No en vano es autora de libros de consulta esencial sobre este tema, como La mitología en la pintura española del siglo de oro o Mitología e historia en las obras maestras del Prado. Ha participado también en numerosos cursos organizados por la Fundación, como este curso anual en el año 2002 en el curso de Historias Inmortales, también con un tema sobre mitología, y igualmente en los cursos trimestrales que celebramos para los amigos a Museo Cerrado, en el que también trabajó con temas relacionados con mitología. Para la conferencia de hoy tratará el tema de los mitos y deseos, suerte, placer, poder e inmortalidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A ver, vamos a pasar aquí un poquito. Bueno, a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido deseos primitivos y deseos sofisticados, según el grado de evolución histórico y personal. A veces sin una conciencia muy clarificada de lo que deseaba, y a veces consciente del esfuerzo que implicaba satisfacer el deseo o de la dificultad de hacerlo por ir contra los hábitos o las normas sociales vigentes en esos momentos. Y a veces con un deseo de tantas facetas que era difícil de concretar en un solo objetivo. Para todos estos casos había respuestas imaginativas, es decir, con imágenes mentales y visuales, que en determinados momentos y lugares fueron plasmados en forma de mitos difundidos más tarde por la literatura y el arte. Nosotros, al referirnos fundamentalmente a la mitología, y más en el Museo del Prado, hemos de referirnos a la mitología clásica, en la que los dioses tienen forma humana y en la que eran frecuentemente cautivos de sus deseos, como los hombres. Y, por tanto, sus historias y sus personificaciones servían de ejemplo y de excusa a los mortales. Para estos, es decir, para los hombres, los deseos costosos requerían al menos el símil de un héroe y el favor de los dioses. Los deseos fáciles, pero incorrectos, requerían el engaño, la simulación y la colaboración de otros personajes. Los deseos sin forma, o a veces multiformes, requerían la intervención de entidades difusas que cuajaron después en unas deidades de segundo grado, tras haber vagado largo tiempo por abstracciones sin forma concreta. Los primeros deseos se tratan en numerosos, bellos y largos relatos mitológicos que son joyas de la literatura y del arte. Los últimos tienen una breve mención en la literatura mitológica, pero tienen una larga elucubración sobre su papel y significado y una imagen aislada y definida por pocos atributos, resultando muy atractivos en el Renacimiento para la emblemática. Nosotros hemos elegido la relación de algunos dioses y algunos mitos con unos deseos similares a los mencionados anteriormente. Primeramente, la suerte. Es un deseo vago, pero real. Es algo gratuito, caprichoso y voluble, pero necesario para conseguir casi todo. Después, el placer, que es muy concreto en cada momento, es efímero, pero tan satisfactorio, que reaparece continuamente bajo otras formas y que está relacionado con el poder, considerado necesario para obtener casi todo. Finalmente, la inmortalidad, el deseo de que nada de lo adquirido se pierda y menos que nada la propia personalidad. Todos estos deseos tienen su correspondencia en la mitología clásica a través de héroes y dioses, de sus metamorfosis terrenales o de personajes menos definidos como la fortuna o la fama. La imaginación humana, aplicada a los dioses y a sus historias, creó bellos relatos literarios y también muchas de las históricamente reconocidas como las mejores obras de arte.
Todas las pinturas que voy a utilizar, sean o no sean producciones españolas, tienen una relación histórica con España en los siglos XVI y XVII y, por tanto, su tradición clásica y humanística interactúa con la tradición cristiana del contexto histórico contemporáneo. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo primero que todo ser humano quiere tener, que es suerte o fortuna. Vulgarmente, lo que sucede acaso, sin poder ser prevenido. Eso es lo que dice Covarrubias en el en el Tesoro de la Lengua Castellana. Él, en relación con su deificación, cita la frase de una sátira de Juvenal, en la que ya el escritor romano dice: nosotros hicimos diosa a la fortuna y la colocamos en el cielo, naturalmente en latín. En realidad, habría que matizar buena o mala fortuna, pero como siempre se desea lo mejor, pues hay una tendencia a suprimir lo de buena, que se da por supuesto siempre que no se mencione lo contrario. La fortuna, en el mundo clásico, es una divinidad menor romana, identificada con la Tige griega, que según Hesiodo era hija de Océano y de Tetis, de donde probablemente le viene su relación primera con el mar, que es el elemento más importante de su iconografía. En Roma, su imagen va acompañada de un timón, luego lo veremos también aquí, porque dirige la vida individual y colectiva, y también el cuerno de la abundancia, porque es de donde viene el sentido general positivo de la fortuna. Es femenina porque la versión masculina de la vida daba a la mujer un carácter voluble, imprevisto y sorpresivo que coincidía con el de la fortuna. En la Edad Media, la iconografía más conocida probablemente es la llamada Rueda de la Fortuna, que se remonta, por lo que sabemos, al siglo XII y que muestra a la diosa manejando la rueda del destino a la que están atados todos los hombres, que independientemente de su condición social o personal, suben y bajan al capricho de la fortuna. Son especialmente espectaculares las ruedas que hay en los rosetones de las catedrales góticas, y nosotros tenemos aquí esta pintura que conservamos en el Castillo de Alcañiz y donde se puede ver la rueda de la fortuna, exactamente como en los rosetones góticos. La diosa maneja el timón de la rueda y luego los personajes van cayendo. Dice que reinó, este que está sin reino y este que reinará, es decir, los máximos poderes pues están sometidos al poder de la fortuna. En el Renacimiento, la imagen más conocida de la fortuna es la relacionada con el mar. Es la fortuna que va navegando con una vela desplegada. En España la podemos ver, por ejemplo, en el Castillo de la Calahorra, que es esta imagen que estamos viendo ahora, donde la vemos con la vela sobre la nave, también con el cuerno de la abundancia y ciega. Y esta es la más parecida a la versión romana. Y después, esta obra, claro, es del Renacimiento, de principios del siglo XVI, por lo tanto, pues se inspira en esos modelos que estaban sacados de obras clásicas romanas que se veían todavía en Roma y que de ahí trajeron los modelos. Y también la podemos ver en el Palacio del Viso del Marqués, donde hay varias imágenes dedicadas a la fortuna y todo un programa iconográfico. Lo cual no es extraño porque el palacio era la casa del Marqués de Santa Cruz, el capitán general del Mar Océano, que era el marino más importante y famoso del reinado de Felipe II, por lo tanto, pues tenía mucho que ver con la fortuna. Aquí vemos el recuadro de la escena así más grande, con Neptuno ahí enfrente de la fortuna, en realidad de las dos fortunas. Bueno, precisamente con esta fortuna navegante está relacionado el cuadro de Rubens que más nos interesa hoy. El tema de la fortuna es más bien escaso en la iconografía del arte español, pero no así en la literatura, quizás debido a su confrontación con la providencia cristiana, pues en esta tradición siempre se miró con recelo el tema de la fortuna, negando su existencia o haciéndola servidora de los designios de Dios. El humanismo actualizó la imagen clásica, pero equilibrándola con la tradición cristiana, lo que queda muy bien expresado en el famoso adagio de Erasmo, que dice «Duce virtute, comite fortuna»,
que vemos con ligeras variaciones como lema del emblema 118 de Alciato, el que tenemos aquí en la pantalla, que este autor dedica varios emblemas al tema de la fortuna, pero bueno, este nos viene justamente con la traducción que hace Daza Pinciano al castellano del Adagio de Erasmus, que la fortuna sigue la virtud. Es necesario primero la virtud y después la fortuna. Ripa, el autor de la famosa iconología, que, como es sabido, es una de las fuentes más importantes para el arte del barroco, da varias versiones de la fortuna en su libro. Pero específicamente el autor dice en un párrafo, que nos va a mostrar las relaciones y los problemas que había con la tradición cristiana, dice: digo todo esto según la opinión de los gentiles, a los que suele seguir generalmente la ignorancia del vulgo, precisamente por carecer de conocimientos. Mas es lo cierto, y así quiero advertirlo, que todo se dispone en este mundo según la divina providencia, tal como nos lo enseña Santo Tomás en la obra Contra Gentes, ¿no? Es decir, que siempre se curaba un poquito, en fin, de no transgredir demasiado a los futuros lectores. Como hemos dicho anteriormente, la fortuna no está muy presente en el arte español, pero sí es frecuente en la literatura. Desde los famosos diálogos de Vías contra Fortuna, del Marqués de Santillana, también El laberinto de Fortuna, de Juan de Mena, que son las dos obras del siglo XV, quizá las más famosas, hasta las numerosas citas y obras a ella dedicadas por nuestros autores del siglo de oro. Por ejemplo, por Lope, Cervantes, Quevedo y Gracián, entre otros muchos. Ellos fundamentalmente participan de la tradición cristiana, que en realidad podemos ver resumida en el título de una obra de Calderón, que el título que lleva es «No hay más fortuna que Dios». En el mundo clásico ya se decía que la fortuna era cosa del vulgo, igual que se dijo en nuestro siglo de oro. Pero no obstante, papas, monarcas y nobles la tuvieron en cuenta junto a la providencia, claro está. El Papa Pablo III, por ejemplo, tenía astrólogos que elegían los días y las horas de cada audiencia, cada consistorio o cada viaje. Y precisamente en 1548, Diego Hurtado de Mendoza, al que veremos después, que era el embajador español ante Roma, informaba a Carlos V de que el astrólogo en el que más creía el Papa le había asegurado que moriría ese año y que él, en una de sus visitas, había recomendado al Santo Padre no hacer caso a los astrólogos porque eran unos embusteros y porque aquello era superstición. También sabemos que en 1676 el marqués del Carpio, que recuerdan es el famoso primer dueño de la Venus del Espejo de Velázquez, que fue después virrey de Nápoles, mandó hacer su carta astral y la de su primera hija en Milán, y también recibía puntual información y recomendaciones para las relaciones con los políticos de su tiempo, según fuese el día propicio o no. Así que precisamente en este siglo XVII es cuando aparece la imagen de la fortuna pintada por Rubens y encargada por el rey Felipe IV para la Torre de la Parada. La torre, que vemos aquí en una pintura más o menos contemporánea, era una especie de atalaya para vigilar la caza en los montes del Pardo. Fue edificada en el siglo XVI y después muy transformada en el XVII para construir aposentos en los que Felipe IV pudiera descansar en las jornadas de caza. El rey encargó una gran cantidad de pinturas para su decoración, la mayor parte de ellas a Rubens y otras a Velázquez, que constituyen sin duda el encargo de pintura profana más importante de esos años y uno de los más famosos y de los conjuntos más famosos de Rubens. La primera noticia sobre el encargo es de 1636, cuando el cardenal infante don Fernando, que entonces era gobernador general de los Países Bajos, comunica a su hermano en que Rubens ha empezado la serie y después, en 1638, le dice que las pinturas ya han salido para Amberes. Lo que podemos ver en la imagen, pues efectivamente es una torre, digamos recordando el original, y después pues una sucesión de habitaciones, como un pequeño palacete, donde se fueron habilitando los distintos espacios para la colección encargada a Rubens.
En el conjunto de las obras para la Torre de la Parada predomina la mitología, especialmente referida a episodios de las Metamorfosis de Ovidio, algunas de cuyas obras podemos ver hoy en el Museo del Prado. Como ejemplo de ellas, están naturalmente expuestas en la sala, pero bueno, como ejemplo aquí tenemos el rapto de Proserpina y el banquete de Tereo. Además de estas historias, había también pinturas con imágenes de filósofos y dioses clásicos, y entre ellos está la Fortuna. Svetlana Alpers, que es la que ha realizado el estudio más completo sobre las pinturas de la Torre de la Parada, considera que no hubo un programa iconográfico previo al encargo de las obras, aunque cree que puede haber en ellas una expresión del conflicto entre pasión y razón. Esto está basado un poco en los temas que aparecen en la mitología, ¿no? La primera, es decir, la pasión, está ligada a la incertidumbre, y la segunda a la estabilidad. En este contexto, la Fortuna estaría lógicamente ligada a la incertidumbre, y a ella correspondería la imagen encargada a Rubens. Si observamos la pintura, pues vemos una bella imagen femenina. A veces los inventarios reales del siglo XVIII pues hablan la citan como Venus, y algunas veces ninfa sobre una bola, ¿no? Dependía de quién hiciese el inventario, porque muchas veces pues no sabían la historia de la mitología y ponían lo que veían, ¿no? Aparece con el manto desplegado, como si fuera una vela de un navío, caminando sobre las aguas y apoyando el pie derecho sobre una esfera que parece más bien de cristal, con lo cual todavía sería más frágil, ¿no? Y la Fortuna se sitúa entre el mar tempestuoso, que está al frente, y un mar calmado, que está al fondo. Rubens expresa, con la belleza y la mirada de la mujer joven, la seducción que la Fortuna ejerce sobre los hombres, también su fragilidad al apoyarse en una esfera, y ampliamente su relación con el mar, y especialmente el poder que ejerce sobre las tormentas, lo que la hace temida cuando es adversa y deseada cuando es favorable por los navegantes del mar y por los navegantes de la vida. Alciato, en su emblema 98, opone la movilidad de la Fortuna, en esta imagen que vemos aquí, la Fortuna sobre una esfera, la opone a Mercurio, que está sentado sobre un cubo. Y como el dios Mercurio aparecía también en el conjunto de la Torre de la Parada, esta es la pintura que hizo Rubens, pues esto le sirve a Alpers, a la estudiosa del conjunto, para relacionar imágenes y emblema, y relacionarlo con la incertidumbre ligada a las pasiones y la estabilidad ligada a la razón, es decir, un poco lo que expresa aquí Alciato en esta imagen. En cualquier caso, si nos fijamos en la traducción española, que es la que tenemos delante, del siglo XVI, vemos que los últimos versos dicen: «Luego mancebo aprende buenas artes que para dar ventura tienen partes». Es decir, que recogen la tradición moralizada de que la virtud, que son las buenas artes, es la portadora de la ventura, es decir, de la fortuna. Es muy probable, sin embargo, que la imagen de la Fortuna en el pabellón de caza de Felipe IV estuviese presente más bien por su relación con el mundo profano que con una relación con un mundo moral, dado el carácter profano del conjunto. Bueno, el segundo gran deseo de los humanos es el placer. El placer no tiene tantas ambigüedades como la fortuna. Es algo concreto y sentido que por sus buenos efectos se quiere repetir. Hay placeres de muy distinto tipo, desde la satisfacción de las necesidades básicas hasta los alcanzados en los éxtasis místicos. Pero bueno, nosotros nos vamos a referir solamente al placer relacionado con los poderes de Venus, es decir, al placer sensual y sexual, que no obstante suele ir acompañado o precedido de otros, como recuerda la máxima de Terencio, que está puesta en este grabado: sin Ceres y Baco se enfría Venus. Recordándonos que para un placer completo es necesaria también la comida y la bebida. Aquí está escrito en latín y aquí las imágenes de los dioses, que fue una estampa muy difundida, ¿no? Él establece la escala de los placeres en estos primeros niveles, y tanto la frase como la imagen de los tres dioses fueron difundidas por Goltzius, por la estampa de Goltzius que nos muestra a los tres dioses.
Como todo tiene su contrapartida, en esta misma época también se recomendaba abstenerse de Baco, de Ceres y de Venus para tener clara la mente y acceder al placer intelectual. O sea que todos los placeres tienen sus patrocinadores. Generalmente el placer se asocia con Venus y el poder con los grandes dioses masculinos, sobre todo con Júpiter, el rey de todos ellos. Pero nosotros ahora vamos a invertir un poco los términos para tratar de los placeres disfrutados por Júpiter y del poder ejercido por Venus. Más concretamente nos vamos a fijar en el trabajo del más poderoso de todos los dioses para satisfacer el placer patrocinado por Venus y en el poder de la diosa que domina a mortales e inmortales a través de las flechas de Cupido. Los trabajos de Júpiter para unirse sexualmente con quienes le enamoran requieren en muchos casos de su transformación en otros personajes, a veces en seres de categoría muy inferior a la divina. Y estas transformaciones son uno de los principales temas de las Metamorfosis de Ovidio, fuente primordial para la pintura occidental, como es sabido. En el caso de la fortuna, anteriormente visto, no es muy abundante la iconografía artística, pero en el caso de las Metamorfosis de Júpiter ocurre todo lo contrario. Por ello vamos a acotar el tema a un ejemplo muy significativo que está representado en pinturas importantes dentro del coleccionismo español y europeo y que por sus implicaciones históricas puede ayudar a comprender los placeres de los contemporáneos de la obra. La imagen elegida es la Leda de Correggio, que está representada hoy en el Prado por la copia de Cajés, la que estamos viendo ahora, que fue efectuada para sustituir el original que salió de España en 1604 con destino a la corte de Rodolfo II en Praga. El cuadro de Leda pintado por Correggio formaba parte de una serie de los Amores de Júpiter, que fue encargada por Federico Gonzaga y compuesta en principio por 4 pinturas. Este es el retrato también que está en el Prado del personaje que nos va a acompañar durante mucho tiempo y esta es la pintura original que está en Berlín, que ya veremos después cómo se complementa un poco con la del Prado. La serie está representada por estas 4 pinturas que representan las uniones amorosas del dios supremo, con Leda, con Dánae, con Io y con Ganimedes. Según nos cuenta Vasari, Leda y Dánae iban a ser regalo del duque a Carlos V, lo que ha hecho suponer que sería con motivo de su coronación en 1530. Vasari en su texto habla realmente de una Leda y una Venus, pero luego al describirlas da las características de Dánae y de Io, sin duda porque había recibido noticias, es decir, que no lo había visto él, no tenía un conocimiento propio, ¿no? Y por eso se ha supuesto que el duque poseía toda la serie, que Vasari no vio, y conservó 2 pinturas en su poder, con lo cual 2 habrían salido y 2 quedarían con él. Finalmente, las 4 obras pasarían a manos de Felipe II y a comienzos del siglo XVII a las del emperador Rodolfo II. No obstante, este asunto no está muy claro. Lomazzo, que es el autor de un tratado del arte de la pintura publicado en 1584, dice que Dánae e Io están en Milán en casa del escultor León Leoni, que habían sido enviadas por su hijo Pompeo desde España. En abril de 1601, Pompeo Leoni escribe al embajador imperial, a Khebenhüller, aceptando la venta de las obras a Rodolfo II y manifestando que ambas obras, dice él en su escrito, bien merecen ser empleadas en las imperiales manos de su majestad, pues fueron de Carlos V de gloriosa memoria y a otras manos no han de ir mientras yo viviere. En 1600, Leda y Ganimedes están registradas en los inventarios reales españoles y en diciembre de 1603 el embajador Khebenhüller consigue del rey los 2 cuadros e informa al emperador de que ha oído decir que se están haciendo copias de los originales de Correggio antes de entregárselos a él. Un año después, en 1604, Cajés cobra por realizar las copias que quedaron en Madrid y que son las que ahora tiene el Museo del Prado. Según estos datos, las 4 pinturas pertenecieron en su día a la colección real española.
Por otro lado, en 1585, el inventario de pinturas de Antonio Pérez, el antiguo secretario de Estado de Felipe II, entonces ya había sido procesado por la Inquisición y, en fin, había incurrido en la desgracia de Felipe II con el lío de la muerte de Escobedo y tal. Y en ese inventario registra una pintura de Dánae, descrita como la que conocemos del Corrello, una pintura de Ganímedes, una de Leda con un cisne y dos de Leda que tiene ayuntamiento con un cisne. No se hace constar en ninguna el autor, cosa que no es raro porque en los inventarios españoles normalmente no aparece el autor. Y, no obstante, pues se ha supuesto que estas obras eran los originales de Correggio. Naturalmente, la Dánae de Correggio, que Lomazo vio en Milán antes de 1584 y que fue enviada por Pompeo Leoni desde España, pues no puede ser la que estaba registrada en Madrid en poder de Antonio Pérez en 1585. Pero bueno, dando por supuesto que las pinturas mencionadas en el inventario de Antonio Pérez son de Correggio, pues se ha supuesto también que Felipe II regalaría Dánae e Io a Leoni y Leda y Ganímedes a Antonio Pérez, aunque estas dos últimas volvió a recuperarlas tras su caída en desgracia. Como ya señaló de la Force cuando estudió el inventario de las pinturas de Antonio Pérez, es muy poco probable que Felipe II regalase estas pinturas, ni a Leoni ni a Antonio Pérez. Después, Verheyen, en su estudio sobre los amores de Júpiter del Corrello, sugiere también que las pinturas pudieron ser regaladas no a Carlos V, sino a Felipe II con motivo de su boda en 1543. En todo caso, como hemos dicho anteriormente, la serie pintada por Correggio era conocida como Los amores de Júpiter y es una de las más famosas del Renacimiento en cuanto a imágenes de tema erótico, ya que las transformaciones del dios, abandonando su forma humana, permiten representar el rapto amoroso y la unión de los amantes en unas imágenes que, salvo excepciones a las que luego nos referiremos, eran impensables de expresar con hombres y mujeres. El hecho de que Júpiter aparezca bajo la forma de un animal, como una nube o como la lluvia de oro, hace que sea necesario el conocimiento literario de la historia para comprender las posturas, los gestos de los amantes y también para percibir el placer inherente a tales escenas. Pero también es obvio que los comitentes de tales obras y sus invitados a disfrutarlas estaban al corriente de los textos clásicos en la época de su realización. Luego ya, en tiempos más lejanos y con un público pues, mucho más extenso, necesitarían referencias específicas a los textos clásicos para entender las imágenes, pero en esos momentos no eran necesarias. La historia de Leda hace referencia a una princesa de la genealogía Etolia, esposa de Tindáreo, a quien conocemos básicamente por su aventura con Júpiter. El dios hubo de metamorfosearse en cisne para conseguir la unión. Y a consecuencia de ella, Leda fue madre de 2 hijos, los famosos Castor y Polus, según unas fuentes, o de 4, los anteriores más Helena y Clitemnestra, 2 hijos de Júpiter y 2 del esposo Tindáreo, que fueron concebidos en el mismo día porque por la noche se acostó con su marido. Estas imágenes las podemos ver, estas 2 versiones, las podemos ver en estas obras que están hechas según un original de Leonardo. Entonces aquí vemos a Leda con el cisne en el caso de solamente una pareja de mellizos y a Leda con el cisne y 2 parejas de mellizos nacidos de los 2 huevos. En cualquier caso, la pintura de Correggio nos ofrece varias imágenes de la aventura de Júpiter con Leda. Podemos ver a la derecha a Júpiter como cisne volando. Vemos también a Leda que se está desnudando para bañarse en las aguas del río Eurotas. Después vemos aquí el cortejo del cisne que está ahí jugueteando con la joven. En el centro, la unión de ambos y al lado opuesto, el Cupido con otros 2 amorcillos que están tocando instrumentos musicales. Todo ello, naturalmente, pues, situado en un paisaje envolvente de la factura suelta y colorística característica de Correggio. La copia de Cajés del Prado es especialmente interesante porque el original de Correggio, que es el que vemos aquí arriba, sufrió serios daños cuando pasó a manos del duque de Orleans. Un hijo del duque, en un arrebato de puritanismo, pues cortó el cuadro en pedazos y destruyó la cabeza de Leda.
Si nos fijamos en la obra del Prado, la cabeza que está rehecha en el original y la cabeza que es una copia directa del original perdido, pues si nos fijamos, en esta del Prado, veremos que la inclinación de la cabeza de Leda para responder al beso del cisne es mucho más insinuante, más sinuosa, que la rigidez que muestra en la restauración del original. Es decir, esta se acoplaría más a la sensación de placer que naturalmente el pintor quería expresar y que el duque pues había encargado. Por las mismas fechas en que Correggio pinta sus amores para Federico Gonzaga, Miguel Ángel realiza también una pintura de Leda para Alfonso d'Este, duque de Ferrara y tío de Federico, aunque al parecer la pintura nunca llegó a su destino. De nuevo, es Vasari quien cuenta en su biografía de Miguel Ángel que este fue enviado a Ferrara en 1529, comisionado por la República Florentina cuando tenía a su cargo la fortificación de Florencia. El motivo era que el duque d'Este tenía unas fortificaciones estupendas realizadas en la ciudad y nos cuenta Vasari que el duque recibió magníficamente a Miguel Ángel, naturalmente ya tenía mucha fama, y al final de su estancia le pidió algo de su mano. De regreso a Florencia, Miguel Ángel comenzó un cuadro de Leda, que según Vasari estaba colorito a témpera, es decir, era un cuadro, digamos, de no mucha envergadura, que estaba hecho en una pieza pequeña, ¿no? Mientras trabajaba secretamente en las tumbas de los Medici. Una vez terminada la pintura, el encargado por el duque de recoger la obra comentó ante Miguel Ángel que la obra era poca cosa. Y entonces Miguel Ángel la dio a un discípulo suyo, Antonio Mini, un discípulo muy querido de Miguel Ángel, cuya cabeza se ha supuesto que fue el modelo para la Leda. Este es el dibujo con la cabeza de Leda de Miguel Ángel. Esta es la copia, naturalmente, porque el original se perdió, ¿no? Este discípulo precisamente es el que llevó la obra a Francia y allí es donde se perdió el original. Solo lo conocemos por dibujos, por grabados y por numerosas copias, entre ellas esta de la National Gallery y el grabado que vemos ahora, que es el de Cornelis de Vos. En la pintura, aquí tenemos los dos, en la pintura la composición se reduce a las figuras de la joven, que como ven es más madura que la de Correggio, que era así un poquito casi como adolescente, y el cisne en la pintura solamente están los dos en el momento de la cópula. El animal situado sobre el cuerpo desnudo de Leda acerca el pico a sus labios, mientras ella lo recibe correspondiendo en su intención a la intensidad del cisne. En el grabado, sin embargo, se reproduce también la presencia de dos huevos, uno del que están saliendo los mellizos, este que está aquí al fondo, y otro en el que entrevemos ahí, así como en líneas, la otra pareja de mellizos que está a punto de nacer. Los estudiosos han señalado los modelos clásicos que trataban el tema de forma similar y que pudieron inspirar a Miguel Ángel, aunque es obvia la relación con el sepulcro de los Médicis, con la figura de la noche, que vemos aquí en el detalle, y que es una obra en la que Miguel Ángel estaba trabajando en esos momentos. Si después de ver estas dos pinturas echamos un vistazo al contexto histórico y geográfico en que se crearon las Ledas de Correggio y de Miguel Ángel, comprenderemos mejor la recepción y los problemas de tales placeres. Hacia 1524, es decir, un poco antes de instalarse en Mantua, Giulio Romano había realizado en Roma una serie de dibujos con parejas que mostraban formas diversas de realizar la unión sexual y que fueron grabados por Marco Antonio Raimondi poco después. Era el grabador, digamos, más cercano a Giulio Romano. La serie, que fue creada sin ningún pretexto mitológico o alegórico, es conocida con el nombre de I Modi, los modos, ¿no? Y considerada la primera serie de estampas eróticas del arte occidental. Produjo un gran escándalo, naturalmente no los dibujos de Giulio Romano, sino el que fueran difundidas por el grabado y por lo tanto llegaban a todas partes. Aparte de que luego pues había comentarios de que estaban en relación con algunos personajes, encontraron ejemplares en manos de personajes de la Iglesia y que estaban relacionados con prostitutas y se levantó un gran escándalo, ¿no? El Papa Clemente VII mandó apresar al grabador y destruir la edición, aunque se conservaron algunos ejemplares.
Raimondi fue excarcelado gracias a la intervención del cardenal Ippolito dei Medici, del escultor Bandinelli y también del escritor Pietro Aretino. Aretino, el famosísimo escritor cuya lengua temían todos, y la lengua hablada y sobre todo la lengua escrita, había arremetido frecuentemente en sus versos contra Ghiberti, que era el latario del Papa y el principal causante de la condena de los Modi. Escribió, algo después de conocerlo, sus famosos sonetos lujuriosos, tantos como las pinturas grabadas por Raimondi, y relacionados cada uno con una de ellas, aumentando así la ira del Vaticano. Finalmente, Aretino se tuvo que abandonar Roma, incluso intentaron matarlo en una calle, y en 1526 marchó a Mantua y un año después a Venecia, donde se estableció definitivamente y donde editó imágenes y sonetos que se hicieron famosos y circularon pública o privadamente en círculos aristocráticos y humanísticos, y por supuesto en las cercanas cortes de Mantua y de Ferrara. Estas imágenes eróticas fueron bien recibidas en la sociedad italiana del momento, pero carecían del decoro que les prestaba tradicionalmente el recurso a historias de la mitología clásica. Aunque se mandaron destruir, la huella del conocimiento de los Modi están en muchísimas pinturas, y en series posteriores muestran la influencia que ejercieron y también la difusión que tuvieron. Hubo nuevas ediciones de sonetos obscenos con ilustraciones lascivas en Venecia, que fueron multadas pero vendidas. Venecia era la ciudad más libre de toda Italia, más liberal. Y otras series fueron justificadas bajo el título de Los amores de los dioses. Así se publicaron, aprovechaban las posturas de los Modi y esas no levantaban sospechas, en fin, no eran toleradas porque era lo más normal. Se han conservado escasos y dudosos ejemplares de esta primera edición y lo que tenemos aquí son lo que se consideran restos de la primera edición, que naturalmente están recortados. Es un conjunto que ahora está conservado en este folio, ¿no? Y que han recortado pues, digamos, las partes más comprometidas, ¿no? Pero gracias a ellas también podemos ir reconociendo otros ejemplares que salen digamos, imitando o en una calidad inferior al original. Se han conservado escasos y dudosos ejemplares de esta primera edición y actualmente las imágenes más completas son las del llamado ejemplar Toscanini. Toscanini porque era un ejemplar que compró el hijo de Toscanini, del músico, ¿no? Y este ejemplar está ilustrado con pequeñas silografías, esta de aquí corresponde a él, que no son de gran calidad, y también se conocen los originales Modi de Raimondi por los dibujos que hizo el conde de Balbec en el siglo XIX, que vemos ahí. A través de este ejemplar podemos comprobar que dos de las posiciones ilustradas por Raimondi, esta es la número 2, recuerdan la imagen de Leda y el cisne de Miguel Ángel. Aquí tenemos la silografía, la pintura de Balbec y la imagen de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, claro, la posición es parecida, es decir, era muy fácil relacionar la serie prohibida con la pintura mitológica referente a Leda. En esta otra imagen, que es la postura número 12, tenemos también aquí la silografía, el dibujo que hizo el conde de Balbec, la obra de Miguel Ángel, e incluso el mismo conde en el siglo XIX, cuando hizo los dibujos, pues incluyó esta pintura de Leda y el cisne, es decir, que él mismo pues, facilitaba visualmente la relación que indudablemente tenían con la historia mitológica, ¿no? Es fácil pues, situar el contexto en el que se encargó y se recibió la Leda de Correggio. Federico Gonzaga era considerado entonces el comitente y el cliente más entusiasta de obras eróticas, en consonancia, claro está, con su propia trayectoria biográfica. Giulio Romano había pintado ya para él en Roma Los amantes, esta imagen que vemos aquí, que tampoco tenía ningún pretexto mitológico, ¿no? El duque se carteaba con Pietro Aretino y en mayo de 1527 le escribe a propósito de unos sonetos que ha recibido en sus cartas y que dice le han servido de gran diversión y le han dado un gran placer. Probablemente eran los sonetos lujuriosos. Poco después el duque encargaba a Correggio la serie de Los amores de Júpiter.
Es probable que ante la visita de Carlos V pues, pensase regalarle 2 de las Metamorfosis pintadas por Correggio, aunque no sabemos si efectivamente llegó a hacerlo y algunos testimonios parecen confirmarlo, como hemos visto anteriormente. Puede pensarse también que las pinturas le fueron ofrecidas al príncipe Felipe cuando visitó Mantua en 1548, todavía viviendo Carlos V, y muerto ya Federico de Gonzaga, pero siendo duque su hijo Francisco. Esta ocasión era muy propicia porque su tutor, era Ferrante Gonzaga, había sido nombrado gobernador de Milán por el emperador. Y el joven duque estaba en esos momentos preparando su boda con Catalina, que era la hija de Fernando, el hermano de Carlos V. La afición artística de Felipe era bien conocida y pudo admirar personalmente las obras en Mantua, cuando estuvo allí visitando en su viaje por Italia. Tampoco hay testimonios en tal sentido, pero podría explicar la confusión de fechas y también la presencia en Madrid de las obras a finales del siglo XVI. Pero, en fin, como hemos visto anteriormente, también existían en la corte española y en casa de personajes próximos al rey otras versiones de Leda, alguna de ellas candidata a ser el original. Al margen de la historia y el valor de las colecciones artísticas del siglo XVI, es interesante saber cómo una determinada pintura puede ayudar a recrear un determinado ambiente cultural, en este caso relacionado con el erotismo. La relación de la imagen de Leda con el erotismo de los Modi y de los sonetos de Aretino es fácil de comprobar y explicar en Italia, pero ¿hay algo semejante en España en aquella época? 2 personajes nos pueden ayudar a rastrear este tema. El primero es don Diego Hurtado de Mendoza. Es humanista y poeta, decían, con fama de escritor atrevido y panfletario. Hijo del primer conde de Tendilla, era noble, pues, y como tal, pues a lo largo de su vida fue encargado de tareas militares y diplomáticas en numerosas ocasiones, que le llevaron a residir en Italia largo tiempo. Allí escribió parte de su obra poética y disfrutó de una libertad que siempre fue anhelada y alabada por todos los españoles que viajaban allí. Estuvo en Roma. Un momento. Bueno, esta imagen, antes no la he señalado, era el Giulio Romano cuando trabaja en Mantua, pues su tarea principal era la decoración del Palacio del Té, del duque de Mantua, y esta es una de las pinturas que nos muestra también pues, la afición del duque a las mitologías, ¿no? Y este es el retrato, bueno, es un retrato de Tiziano, sabemos que hizo un retrato de don Diego Hurtado de Mendoza y este no se sabe si es el personaje, pero bueno, muchas veces se pone en relación con él. Hurtado de Mendoza estuvo en Roma en 1526, por lo tanto muy reciente el escándalo de los Modi, y llegó a Venecia en 1539 como embajador español ante la República. Allí vivió en uno de los grandes palacios que asomaban al Gran Canal, en el que instaló su ya rica biblioteca y su colección de arte, que era también muy afamada. Trató frecuentemente con Tiziano, sabemos que hizo su retrato, fue amigo de Aretino y en la Venecia liberal tuvo relaciones con una judía, cuya historia conocemos gracias a su correspondencia con Francisco de los Cobos, secretario del emperador. A él le cuenta pues, cómo entra en el gueto, las aventuras que tiene con ella, incluso le dice que se va a circuncidar, que celebra las 2 Pascuas, es decir, algo impensable en España de entonces, ¿no? En 1547, Hurtado de Mendoza fue recibido en Mantua por Ferrante Gonzaga, con quien tenía mucha confianza, y pocos años después volvió a España, después de entrevistarse con Carlos V en 1552 y ser relevado de todos sus cargos diplomáticos. Ya en los últimos años españoles escribió la famosísima Historia de la Guerra de Granada. Su poesía contiene algunos de los ejemplos literarios de erotismo más cercanos a Aretino. Don Diego exalta la faceta realista y práctica del amor, a veces utilizando como pretexto un personaje mitológico, como en los sonetos Señora, la del arco y las saetas, o en el otro que comienza Quien de tantos burdeles ha escapado y tantas puterías ha corrido, o también a veces jugando con equívocos sexuales, como en los poemas A la zanahoria, o en la epístola En alabanza de la cola, en los que puede experimentarse una atmósfera impregnada del erotismo expresado por Aretino y Correggio y vivido en la corte gonzaguesca y en la ciudad de Venecia, ambas escenarios de la vida italiana de Hurtado de Mendoza. También se atribuye a don Diego el soneto ¿Qué hacéis, señora?,
Mírome al espejo, incluido en la serie más famosa de poesía erótica de nuestro siglo de oro, el llamado Jardín de Venus, quizá la obra española más próxima en contenido a algunas producciones de Aretino. La colección, recopilada por Alcieu, naturalmente es anónima. El manuscrito más completo se conserva en Rávena y ha sido considerada como perteneciente al cuerpo sustancial y difuso de poesía obscena, una poesía marginal o underground. Ha sido atribuida al licenciado Tamariz, también a Fray Melchor de la Serna, aunque sin unanimidad, y Rodríguez Moñino la situó precisamente en el tiempo de Hurtado de Mendoza, con quien a veces también se le ha relacionado, ¿no? Así pues, Hurtado de Mendoza representaría en su vida y en su obra la libertad de pensamiento y la expresión del placer sensual más parecidos a sus contemporáneos italianos, en cuyo contexto surgió la Leda de Correggio. El segundo personaje relacionado esta vez con la pintura es el ya citado Antonio Pérez, secretario de Felipe II e hijo, como se recordará, de Gonzalo Pérez, humanista y conocido traductor de Homero. Poseía una casa de placer a las afueras de Madrid, cerca de Atocha, donde tenía la rica colección de pinturas de la que hemos tratado más arriba y en la que se encontraban 3 cuadros con la historia de Leda. El secretario de Felipe II tenía fama de llevar una vida lujosa y disipada y de recibir regalos en compensación a su intervención favorable ante el rey, muchas veces solicitados por él mismo, como las pinturas de Tiziano que el embajador veneciano pide a la señoría para corresponder con el deseo del secretario tan importante del rey Felipe II. Su colección de pinturas contaba con un porcentaje de mitologías y desnudos muy superior al habitual entonces en España, y la concentración de desnudos en una de las salas y posiblemente en la Galería del Jardín es lo que muestra, según Portús, uno de los primeros testimonios de salas de desnudos destinadas sobre todo al placer personal de las imágenes eróticas. A través de Leda podemos comprobar, pues, con este ejemplo, no solamente el placer del dios griego en su unión con la joven mortal, sino también el placer que la imagen del acto ocasionó a muchos humanos en siglos posteriores. Para conseguirlo, Júpiter debió someterse a una transformación y los hombres a unas reglas de reserva y ficción cuyo quebrantamiento tenía en ocasiones un alto precio. Todo ello, sin embargo, compensaba el placer obtenido finalmente. El tercer aspecto, que es el del poder, lo vamos a ver a través de Venus. A través de los trabajos y de los engaños a que deben someterse mortales e inmortales para satisfacer sus deseos de unión con las parejas que quieren conseguir, podemos ir comprobando el verdadero poder de la diosa que distribuye las flechas del enamoramiento y que facilita o impide la unión de los amantes. Realmente ella es la única que puede satisfacer en plenitud sus derechos, aunque a veces incluso ella no está exenta de algún sufrimiento, como sabemos por su aventura con Adonis. Si nos fijamos bien en su historia, no podríamos decir a ciencia cierta si su fama es mayor por la belleza o por el poder de despertar la pasión en los seres mortales e inmortales, y también por el poder de facilitar la realización de sus deseos a los que todos aspiran. Si recordamos la historia del juicio de París, que vemos aquí en la imagen de Rubens, que está aquí en el museo, recordamos que el pastor es el que debe señalar a la diosa más bella y elegir entre Juno, Minerva y Venus, que son las que están aquí. Sabemos por la historia que París entrega la manzana de la discordia a Venus, lo que la consagra como belleza superior del Olimpo. Pero olvidamos que las diosas, además de posar desnudas ante París, le ofrecieron cada una un don. Juno prometió hacerle soberano de Asia, Minerva promete hacerlo invencible en la guerra y Venus promete darle por esposa a Helena, la más bella de todas las mujeres. Y París, entre el poder, la fama y el amor, elige este último, confirmando así el poder de Venus, que tiene en su mano el placer y, bueno, y de paso también pues poniendo en entredicho la imparcialidad del juez, ¿no?, del pastor. Bueno, pues entre la numerosa iconografía de Venus con historias propias de amor y sexualidad, algunas tan famosas como las de Vulcano, Marte, Dionisos, Anquises y Adonis, es decir, con dioses y personajes importantísimos y con hijos también muy famosos,
Nosotros nos vamos a fijar en la iconografía en la que la diosa aparece como señora de su cuerpo deseado y dueña del poder sobre los placeres que ejerce a través de Cupido. En el Prado tenemos dos de las imágenes más poderosas en este sentido. La primera es la llamada Venus recreándose con el amor y la música, de Tiziano, que no hace referencia a un episodio concreto de la historia de Venus, no narra ninguna aventura, sino que solo exalta la belleza y la sensualidad de la diosa a través de su cuerpo desnudo, a través del lecho, de las caricias de Cupido, de la naturaleza, de la música, del abrazo de los enamorados, ahí al fondo, de los animales, del sátiro, de la mirada del organista y de la luz matizada del crepúsculo. Todo ello resalta el poder de Venus sobre los placeres sensibles y sobre el sentimiento erótico, también expresado por Tiziano. Tiziano y el embajador español en Venecia, que de nuevo era Diego Hurtado de Mendoza, volvemos a él, escriben a Carlos V en 1545 resaltando la importancia y el interés puesto por Tiziano en una Venus que espera ha de contentar al emperador y que el propio pintor piensa llevarle a Augsburgo en persona en 1548. Durante mucho tiempo se ha supuesto, aunque no está probado, que dicha Venus fuera esta que vemos ahora. Y de esta imagen de la diosa poderosa de Venus existen diferentes versiones que muestran el éxito alcanzado por la invención de Tiziano. Una segunda obra está también en el Prado y nos muestra también a Venus con un organista, sustituyendo las caricias de Cupido hacia la diosa por las de esta hacia el perrillo, pero el fondo, la mirada del músico hacia el sexo de Venus se mantienen como en el caso anterior, también la pareja de enamorados, los animales y el sátiro. Venus muestra igualmente su poder en relación con los sentidos, con el oído, la vista y el tacto, y con la sexualidad. El destino original de esta pintura no se conoce, aunque formó parte de la almoneda de Carlos I de Inglaterra y llegó a manos de Felipe IV a través de don Luis de Haro. Es decir, que el interés de los Austrias seguía siendo, aparte de por la pintura de Tiziano, pues también por estas imágenes poderosas de Venus. Ligeramente distinta es la versión de Berlín, que está también firmada por Tiziano y que cambia el paisaje, muestra a Cupido acercando su boca a la de Venus y acariciando su pecho, y hacia el pecho precisamente se dirige esta vez la mirada del organista, mientras el perro pues, permanece un poco así ajeno a la escena. La obra es próxima a las anteriores en fecha de realización, aunque tampoco se conoce su primer destino. Y semejantes también son estas dos versiones, una del Museo Fitzwilliam y otra del Metropolitan de Nueva York, en que tanto Venus como el joven se disponen esta vez a hacer música con instrumentos distintos los dos, mientras Cupido corona a Venus. El primer lienzo, este de aquí, proviene de la colección de Rodolfo II, el mismo que hemos visto anteriormente pues, luchar para conseguir los 4 amores de Júpiter de Correggio, y cuya colección demostraba mejor que ninguna de su tiempo el sometimiento absoluto de su dueño al poder de Venus. Era famosísimo por las escenas, a veces con pretextos mitológicos y otras veces sin ellos, pero eran las representaciones más procaces que existían y la demanda más abundante entre los coleccionistas de aquella época. Finalmente tenemos la versión de los Uffizi, que también está relacionado con la pintura que Tiziano ofreció a Carlos V en Augsburgo, aunque tampoco hay seguridad sobre ellos. La imagen, desde el punto de vista iconográfico, podría ser el origen de todas las demás. Aparece Venus en una postura similar a las anteriores, recibiendo las caricias de Cupido y también la atención del perrillo, y sustituye al músico por el carcaj y las flechas que vemos aquí, e incluye una perdiz que estaba considerada en el siglo XVI el animal, claro, de tradiciones antiguas, el animal más lascivo. Y también cambia el placer de la música y el oído por el del perfume y el olfato. Perdón. Así que, como vemos, pues todas estas pinturas de Venus, la dueña del placer sensorial y sexual, le confieren a ella el poder al que dioses inmortales se someten una vez han sido alcanzados por las flechas de Cupido, quien, ciego al disparar,
manifiesta de este modo el carácter fortuito de los designios de una diosa, es decir, de un personaje femenino que para los varones era imprevisible, como ocurría en el caso de Fortuna. Esta imagen nunca ofreció dudas respecto a su poder. Las Venus del Prado gozaron siempre de la predilección real, de puesto seguro en los gabinetes de desnudo. Perdón. Y en etapas de puritanismo figuraron siempre entre los cuadros a purificar, o al menos a ocultar de la visión general, relegándolos a las salas reservadas, que en el caso de las que tenemos aquí en el museo, pues primero fueron salas reservadas en la Academia de San Fernando y después fueron salas reservadas en el Museo del Prado. Esto un poco nos puede poner en la pista de lo grande que era el poder de la diosa del placer. Y el último deseo del ser humano está relacionado con la muerte y es precisamente el deseo de no morir, o al menos de no morir por completo. Los dioses de todas las religiones son inmortales y esta es una de las diferencias básicas con los hombres, que son los mortales. Además, en muchas de las religiones existe un medio para que los seres humanos participen de algún modo de esta inmortalidad, aunque obviamente es costoso y no todos lo consiguen. En la mitología clásica hay algunos mortales excepcionales que consiguen la inmortalidad. Algunos tienen padre o madre divinos, otros tienen un favor muy particular de un dios y desde luego todos, independientemente de su origen o genealogía, han de superar una serie de trabajos o pruebas que garanticen su categoría realmente extraordinaria entre el grupo de los mortales, tanta categoría como para merecer el premio de la inmortalidad. En el cristianismo, una parte del ser humano es inmortal, el alma, y el cristiano, después de la muerte y a través de un juicio, recibe premio o castigo, siendo admitido o rechazado del espacio divino a tenor de su actuación. Pero lo que no es el alma, para lo que no es el alma, hay que esperar mucho, hasta la resurrección de la carne al final de los tiempos. Algunos héroes del mundo clásico, especialmente relevantes y ejemplares como para personificar con sus acciones la lucha del bien contra el mal, se consideraron en muchos momentos de la historia los antecedentes de valores o personajes cristianos en el mundo de la gentilidad y como tales fueron frecuentemente utilizados en el humanismo cristiano para alegorizar a través de ellos hechos, virtudes y metas cristianas. Hércules fue el elegido por excelencia, dado su currículum de trabajo y de hazañas extraordinarias. En lo que se refiere a la inmortalidad, hemos de recordar brevemente el episodio de su muerte. Hércules, en esta última etapa, emprende una expedición contra Eurito, que le había negado la unión con su hija Iole, lo vence, y para celebrarlo quiere ofrecer un sacrificio a Zeus. Pide a su esposa Deianira ropa adecuada y ésta, temiendo que la quiera dejar por Iole, impregna la ropa con el filtro del amor que le había dado el centauro Neso, pero que en realidad el líquido no era un filtro de amor, sino un veneno para acabar con Hércules. El héroe viste esta túnica y la túnica va quemando su cuerpo entre grandes sufrimientos, por lo cual Hércules hace una gran pira, se coloca en ella y pide que le prendan fuego. Así piensa terminar su vida cuando una intervención divina le lleva al Olimpo para ser recibido por los dioses y por lo tanto adquiere la inmortalidad. Su vida se consideró ejemplar y su muerte la metáfora perfecta de la recompensa celestial a una vida esforzada y a un sacrificio final. Esto es lo que vemos expresado ampliamente en la literatura y la pintura española de los siglos de oro y un ejemplo notabilísimo es el Hércules abrasado por la túnica del centauro Neso de Zurbarán, la última historia pintada para el ciclo de Hércules destinado al Salón de Reinos del Buen Retiro. La imagen que vemos aquí nos muestra los últimos momentos de Hércules cuando trata de desprenderse de la túnica que le está abrasando y cuando levanta la mirada al cielo. Al fondo se ve Neso, que bueno, ya estaba muerto, pero es para recordar que era la causa de su sufrimiento. Luego es ascendido al Olimpo, y como hemos visto antes, y ya consigue la inmortalidad.
El paralelismo del sufrimiento de Hércules en sus últimos momentos con la purificación exigida al cristiano para la salvación de su alma fue aprovechado por la predicación cristiana. Y así, por ejemplo, Fray Hortensio Félix de Paravicino, el retratado por el Greco, el predicador de Felipe IV además, compara en sus sermones la acción de Hércules arrancando su camisa con la recomendación de San Pablo de despojarse del hombre viejo. Y dice él que lleva incorporado con la camisa el veneno de la sierpe de Adán, es decir, jugando un poco con la historia de la mitología y las palabras de San Pablo, ¿no? El ejemplo de Hércules, que queda todavía mucho más claro en el texto, en esta otra imagen, que es la ascensión, es una pintura hecha por Pacheco para la Casa de Pilatos de Sevilla. Pacheco, ya saben que era, en fin, se le daban mejor, bueno, las letras, en cierto modo, que la pintura, que ya tenía fama de seca en su tiempo, ¿no? Bueno, esta es la pintura central, donde Hércules es recibe la inmortalidad entre los dioses, y esta es una imagen antigua que tiene aquí la huella de unas letras. Esa era una inscripción que lamentablemente se ha perdido en una de las restauraciones. Y en esa imagen, en latín, decía: se llega al cielo por este camino. La inscripción ha desaparecido, pero es precisamente la explicación más clara de que estaba mostrado como ejemplo por su trayectoria y por los últimos momentos de su vida. Pero, sin embargo, este no es el tipo de inmortalidad que se persigue en el humanismo, donde el hombre, además de salvar su alma, anhela la pervivencia de su nombre, de sus hechos, de su linaje y de su descendencia. Un tipo de inmortalidad que solo da la fama. La fama viene también de Roma y es una de las entidades abstractas que, debido a la importancia que va adquiriendo, toma forma humana y se convierte en una alegoría. Covarrubias, de nuevo en el Tesoro de la Lengua Castellana, recoge que los antiguos la pintaron en forma de doncella que va volando con alas tendidas y una trompeta con que va tañendo. Esta iconografía es la que la relaciona con la velocidad de sus movimientos y con la repercusión sonora de su mensaje. Esta es la figura más conocida de la fama, aunque hay otras más eruditas y rebuscadas, como las que podemos ver en muchos libros de emblema. El triunfo de la fama sobre la muerte está consagrado por Petrarca en sus famosos triunfos, una de las joyas de la literatura, y precisamente esta imagen que vemos aquí es la ilustración de una de sus primeras ediciones. Se repite también en otras posteriores, pero bueno. En esta aparece la sucesión de los carros de triunfo y aquí tenemos el triunfo de la fama, la figura que va con alas y trompeta, exactamente como decía, hemos leído anteriormente, y que va detrás del triunfo de la muerte, es decir, que triunfa sobre la muerte. También para alcanzar la fama había que realizar proezas, pero estas estaban encaminadas a demostrar el poder o el valor en alguna de las actividades humanas, en la milicia, en la política, incluso en el arte, pero no en la bondad. Para la fama no había juicio moral al final de la vida y no había nada más que la posibilidad de ser o no ser recordado. Para lograr la fama se gastaban sumas ingentes en representar los hechos de una vida en imágenes para perpetuarlas en el futuro. También en construir y, sobre todo, en construir grandes sepulcros muy ricos en materiales y monumentales en dimensiones. Demostrar que la muerte no puede con la fama. Sin embargo, la fama, tan anhelada por los hombres y tema tan frecuente en la literatura, tiene en el arte muy pocas representaciones individuales, aunque aparece frecuentemente junto a la persona que por ella es famosa. Aparece individualmente, por ejemplo, en esta imagen de Strozzi, que es una de las raras representaciones en que toda una obra y de la categoría de este pintor genovés pues se dedique a la figura de la fama, ¿no? Y aparece con los atributos tradicionales. Sin embargo, también aparece más frecuentemente entre las alegorías de decoraciones palaciegas, como en esta del Palacio del Viso, en la que aparece sobre la esfera del mundo con los sometidos, es decir, cantando de nuevo pues las glorias del dueño del palacio, ¿no?
Y lo que es más habitual es que aparezca junto a la persona a la que va a hacer inmortal. Así la podemos ver en estas dos imágenes, junto a María de Médicis las dos, aquí aparece la fama y aquí mucho más clara. Y esta es la serie pintada por Rubens, que está ahora en el Museo del Louvre, y que tiene esa presencia de la fama a la que nosotros estamos habituadas en muchas pinturas. En el Prado tenemos aquí la figura de la fama en esta esquina, que está sobre Rubens en la pintura del genio de Rubens, la pintura que hizo Luca Giordano para celebrar la invención de la pintura, es decir, la imagen mental previa a la imagen visual que los pintores tienen, y precisamente pone a la fama para indicar ya el renombre y la categoría que tenía Rubens en esos momentos. Como vemos, la inmortalidad al alcance de los hombres era algo deseado, pero inseguro. Era lo único que quedaba en este mundo después de la muerte. Así lo canta Petrarca en sus triunfos. La fama triunfa sobre la muerte, pero después, recuerda Petrarca, que sobre la fama triunfa el tiempo. Aquí vemos el carro anterior de la fama y luego el triunfo siguiente será el triunfo del tiempo. Fama y fortuna eran y son deseos muy humanos, innecesarios para los dioses, por lo que no aparecen en sus historias. El placer y el poder son deseos humanos y divinos. Por eso forman parte de los mitos de largas historias y sus imágenes sirven para comprenderlos y para disfrutarlos. Para comprenderlos y para disfrutarlos cuando no están prohibidos. Cuando están prohibidos, pues sirven fundamentalmente de esas imágenes y en casos muy raros y siempre con penas, en imágenes normales de hombres y mujeres. Nada más, muchas gracias.